Estás viendo este video en la oscuridad de tu cuarto. Si quieres seguir acompañándonos en más historias de terror, dale like y suscríbete. No te olvides, nunca sabes quién podría estar mirándote en este momento. Ahora sí, comencemos. Hay cosas que suceden en lugares donde la historia se ha empapado tanto en la tierra que parece cobrar vida propia. Oaxaca es uno de esos lugares. Un estado donde cada piedra, cada árbol, cada rincón, guarda secretos que mejor deberían quedarse enterrados. Lo que voy a contarles no es una invención de mi imaginación. Es algo que viví en carne propia, algo que cambió mi vida para siempre y que me obligó a alejarme de mi tierra natal. Mi nombre es Roberto Méndez Flores. Nací y crecí en San Bartolo, Coyotepec, un pueblo pequeño cerca de la capital oaxaqueña. Durante 32 años, ese lugar fue mi hogar, mi refugio, mi mundo entero. Trabajo como albañil, igual que mi padre y mi abuelo antes que él. Siempre pensé que mi vida transcurriría tranquila entre esas calles empedradas, construyendo casas para las familias del pueblo, viendo crecer a mis hijos como yo crecí ahí. Pero hay trabajos que uno no debería aceptar jamás. Trabajos que llegan envueltos en billetes que brillan más de lo normal, con clientes que hablan demasiado bajito y que evitan mirarte directamente a los ojos. El trabajo que cambió todo llegó una tarde de octubre, cuando el aire ya empezaba a oler a lluvia y las flores de cempasúchil comenzaban a aparecer en los patios. Don Aurelio Ramírez se acercó a mi taller ese día. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y unas manos que temblaban ligeramente cuando hablaba. Venía de la capital. Eso se notaba en su ropa y en la manera de caminar, como si el suelo del pueblo fuera demasiado humilde para sus zapatos de cuero. Me dijo que había heredado una propiedad en las afueras del pueblo, una casa vieja que había pertenecido a su familia durante generaciones. La casa estaba en muy mal estado, me explicó, y necesitaba una renovación completa. El trabajo tomaría varias semanas, tal vez meses, pero el pago que me ofreció era más de lo que ganaba en todo un año. La casa está un poco alejada, me dijo evitando mirarme directamente. Lleva muchos años abandonada. Mi familia, bueno, nadie ha vivido ahí desde hace mucho tiempo, pero quiero restaurarla, dejarla como nueva. Es importante para mí. Debí haber prestado más atención a la manera en que pronunció esas palabras. Debí haber notado cómo sus manos temblaron un poco más cuando mencionó a su familia. Debí haber hecho más preguntas, pero el dinero que puso sobre mi mesa de trabajo era real, y mi familia necesitaba ese dinero. Acepté el trabajo sin pensarlo demasiado. Al día siguiente, don Aurelio pasó por mí temprano en la mañana. Su camioneta era nueva, de esas que brillan bajo el sol y que hacen ruido suave cuando arrancan. Salimos del pueblo siguiendo el camino principal, pero después de unos kilómetros, giramos hacia una brecha de tierra que yo nunca había notado antes, aunque había vivido toda mi vida en San Bartolo. ¿Hace cuánto que no viene por aquí?, le pregunté mientras la camioneta se balanceaba por los baches del camino. Muchos años, respondió sin apartar la vista del frente. Demasiados años. El camino se fue haciendo más angosto y más oscuro conforme avanzábamos. Los árboles crecían tan juntos que sus ramas se tocaban por encima de nosotros, formando una especie de túnel verde que apenas dejaba pasar la luz del sol. El aire se sentía más fresco ahí adentro, pero no era un fresco agradable. Era el tipo de frío que se mete en los huesos y que te hace querer regresar a casa. Después de casi una hora de camino, llegamos a un claro en el bosque. Ahí, rodeada de árboles gigantescos y hierbas que le llegaban hasta la cintura, estaba la casa. Era una construcción antigua, de esas que se hacían hace más de 100 años. Las paredes eran de adobe y piedra, pintadas alguna vez de un color blanco que ahora se veía gris y manchado. El techo era de tejas rojas, muchas de ellas rotas o fuera de lugar. Las ventanas estaban cerradas con tablones de madera que se veían podridos por la humedad. La puerta principal era de madera maciza, con herrajes de hierro que se habían oxidado con el tiempo. Pero lo que más me llamó la atención no fue el estado de deterioro de la casa, fue la sensación que me dio al verla. Una sensación extraña,
como si la casa me estuviera observando, como si detrás de esos tablones hubiera ojos que me siguieran cada movimiento. «Aquí es», dijo don Aurelio bajando de la camioneta. Su voz sonaba diferente, más débil, como si el lugar le quitara fuerzas. «Esta es la casa de mi familia». Me bajé también y caminé hacia la entrada. El pasto estaba tan crecido que mis botas se hundían en la tierra húmeda con cada paso. Había un silencio extraño en ese lugar. No se escuchaban pájaros, ni insectos, ni siquiera el viento entre los árboles. Solo silencio. Don Aurelio sacó un manojo de llaves viejas de su bolsillo y se acercó a la puerta principal. Sus manos temblaron tanto que le tomó varios intentos meter la llave en la cerradura. Cuando finalmente lo logró, la puerta se abrió con un chirrido largo y molesto, como si hubiera estado gritando en silencio durante años. El olor que salió de adentro me golpeó como una pared. No era solo humedad o moho, era algo más profundo, más pesado. Olía a tiempo, a cosas que habían estado guardadas demasiado tiempo en la oscuridad. Olía a secretos. «Adelante», me dijo don Aurelio, pero él se quedó parado en el umbral. «Eche un vistazo, vea que necesita arreglarse». Entré a la casa con pasos cautelosos. La luz que se filtraba entre los tablones de las ventanas creaba rayos débiles que cortaban la penumbra. El piso era de ladrillo rojo, agrietado en varios lugares. Las paredes estaban cubiertas de manchas de humedad que formaban figuras extrañas como mapas de países que no existen. La sala principal era grande, con un techo alto y vigas de madera que se veían sólidas a pesar de los años. Había muebles cubiertos con sábanas blancas que se habían vuelto grises con el polvo. Una chimenea ocupaba gran parte de una pared, y sobre ella colgaba un espejo tan empañado que apenas reflejaba sombras. Pero lo que más me llamó la atención fueron los cuadros. Las paredes estaban llenas de retratos enmarcados, todos cubiertos de polvo pero aún visibles. Eran fotografías de familia, algunas muy antiguas, de esas que se tomaban cuando la gente no sonreía para las cámaras. Hombres con bigotes y trajes oscuros, mujeres con vestidos largos y expresiones serias, niños que parecían demasiado quietos, demasiado formales, y todos, absolutamente todos, tenían los mismos ojos. Unos ojos oscuros, profundos, que parecían seguirte sin importar desde qué ángulo los miraras. «Son mis antepasados», dijo don Aurelio desde la puerta. Seguía sin entrar. «La familia Ramírez ha vivido en esta casa durante 5 generaciones. Todos nacieron aquí, y todos». Se detuvo a mitad de la frase, como si hubiera estado a punto de decir algo que no debía. «¿Todos qué?», pregunté. «Todos amaron mucho esta casa». Terminó, pero su voz no sonaba convincente. Seguí recorriendo las habitaciones. La casa era más grande de lo que parecía desde afuera. Tenía 3 recámaras, un comedor grande, una cocina antigua con una estufa de leña y un sótano al que se bajaba por unas escaleras de piedra que desaparecían en la oscuridad. En cada habitación encontré más fotografías, más retratos de la familia Ramírez, y en cada uno de ellos, esos mismos ojos oscuros que parecían estar vivos, que parecían estar esperando algo. Cuando terminé de revisar la planta alta, regresé a la sala principal. Don Aurelio seguía en la entrada, como si hubiera una línea invisible que no pudiera cruzar. «¿Qué pasó aquí?», le pregunté directamente. «¿Por qué lleva tantos años abandonada esta casa?». Él me miró por primera vez en todo el día, y vi algo en sus ojos que me hizo sentir un escalofrío. Era miedo, miedo puro y profundo. «Mi familia tuvo que irse», dijo en voz muy baja. «Pasaron cosas que no se pueden explicar, pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora quiero que la casa vuelva a estar como antes. Quiero que sea un lugar donde se pueda vivir otra vez». Le dije que sí, que podía hacerlo. Le dije que tomaría algunas semanas, pero que dejaría la casa como nueva. Lo que no le dije fue que algo en mi interior me gritaba que saliera corriendo, que tomara mi camioneta y regresara al pueblo sin voltear atrás. Debía haber hecho caso a esa voz interior. Debía haber hecho caso. Comencé los trabajos al día siguiente. Don Aurelio me llevó temprano en la mañana y me dejó con todas mis herramientas, prometiendo regresar por mí al final del día.
La primera tarea era quitar los tablones de las ventanas para que entrara luz natural. Así podría ver mejor qué necesitaba repararse. Cuando quité el primer tablón de la ventana de la sala, la luz del sol entró como una lanza dorada que cortó la penumbra. Pero algo extraño sucedió. En lugar de hacer que la casa se viera más clara y acogedora, la luz parecía volverse más débil apenas tocaba el interior. Era como si las paredes absorbieran la claridad, como si la casa estuviera hambrienta de oscuridad. Mientras trabajaba, no podía quitarme la sensación de que alguien me observaba. Cada vez que levantaba la vista de mis herramientas, esperaba ver a alguien parado en una esquina, en la entrada de alguna habitación, detrás de alguno de esos retratos. Pero no había nadie. Solo yo y el silencio pesado que envolvía la casa como una manta húmeda. Al mediodía decidí tomar un descanso. Salí al patio trasero para comer los tacos que mi esposa me había preparado. El aire de afuera se sentía completamente diferente. Fresco, limpio, vivo. Fue hasta ese momento que me di cuenta de lo difícil que había sido respirar adentro de la casa, como si el aire mismo estuviera espeso, cargado de algo que no podía identificar. El patio trasero era grande, rodeado de árboles enormes que debían tener décadas creciendo ahí. En el centro había un pozo viejo, de esos que se hacían para sacar agua antes de que llegaran las tuberías al pueblo. Estaba cubierto con tablones de madera carcomidos y una cadena oxidada que lo mantenía cerrado. Mientras comía empecé a escuchar algo extraño. Al principio pensé que era el viento entre las ramas de los árboles, pero no había viento. Parecían voces, susurros muy bajitos que venían de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No podía entender lo que decían, pero sonaban como si fueran muchas personas hablando a la vez, todas en secreto, todas tratando de decirme algo importante. Me acerqué al pozo pensando que tal vez el sonido venía de ahí. Los tablones que lo cubrían estaban tan viejos que podía ver entre las grietas. Puse mi oído cerca de una de esas grietas, tratando de escuchar mejor. Los susurros se hicieron más fuertes. No eran voces del viento. Eran voces reales. Voces humanas que venían de abajo, del fondo del pozo. Hablaban en zapoteco, el idioma de mis abuelos, palabras que yo conocía pero que no había escuchado en años. Decían mi nombre, Roberto, Roberto, Roberto. Como si me estuvieran llamando, invitándome a acercarme más. Me alejé del pozo tan rápido que tropecé con mis propios pies. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Regresé a la casa casi corriendo, pero apenas crucé la puerta, las voces se detuvieron. El silencio regresó, pesado y espeso como siempre. Traté de concentrarme en mi trabajo, diciéndome que había sido mi imaginación, que llevar tantas horas solo en ese lugar me estaba afectando. Pero cada vez que salía al patio, las voces regresaban. Y cada vez sonaban más claras, más cercanas, más desesperadas porque las escuchara. Cuando don Aurelio regresó por mí esa tarde, me encontró parado junto a la puerta de entrada, con todas mis herramientas ya guardadas, esperándolo. ¿Cómo le fue?, me preguntó. Bien, mentí. Solo que, ¿sabe usted algo sobre el pozo del patio trasero? Su rostro cambió completamente. Se puso pálido, como si le hubiera preguntado sobre algo que prefería mantener enterrado. No se acerque al pozo, me dijo con una voz que sonaba diferente, más seria de lo que había sonado antes. Está sellado por una buena razón. Ha estado así durante muchos años y debe seguir así. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Nada, respondió demasiado rápido. No hay nada, solo está viejo y es peligroso. Podría derrumbarse. Concentre su trabajo en la casa, señor Méndez. Solo en la casa. En el camino de regreso al pueblo, ninguno de los dos habló. Yo tenía demasiadas preguntas y él parecía tener demasiado miedo de las respuestas. Pero cuando llegamos a mi casa, antes de bajarme de la camioneta, se atrevió a decirme algo más. Mi abuelo me contaba historias sobre esa casa, dijo sin mirarme. Decía que en las noches se escuchaban cosas, voces, pasos, puertas que se abrían y se cerraban solas. Pero eran solo historias de un viejo, ¿no? Solo cuentos para asustar a los niños. Esa noche no pude dormir bien.
Cada vez que cerraba los ojos escuchaba los susurros del pozo. Roberto, Roberto, Roberto. Y veía los ojos de los retratos, esos ojos oscuros que parecían estar vivos, que parecían conocerme desde antes de nacer. Mi esposa, Carmen, se dio cuenta de que algo me pasaba. «Estás muy callado», me dijo mientras cenábamos. «¿Todo está bien en el trabajo?» Le conté sobre la casa, pero no le mencioné las voces ni los susurros. Solo le dije que era un lugar muy viejo y que me ponía nervioso trabajar solo ahí. Ella me sugirió que le pidiera a mi primo Esteban que me acompañara, que trabajáramos juntos para terminar más rápido. Era una buena idea. Esteban también era albañil y siempre había sido muy valiente. Además, no creía en fantasmas ni en historias de espíritus. Siempre decía que esas cosas eran inventos de la gente para asustar a los demás. Al día siguiente le propuse a don Aurelio que mi primo me ayudara. Al principio se veía reacio, como si no quisiera que más gente conociera la casa. Pero cuando le expliqué que así terminaríamos más rápido, aceptó. Aunque me pidió que le dijera a Esteban que no hablara con nadie del pueblo sobre el trabajo. «Es mejor mantener esto en privado», me dijo. «La gente del pueblo tienen ideas extrañas sobre mi familia. Prefiero que no sepan que estoy arreglando la casa». Esteban llegó esa misma tarde a mi casa, emocionado por el trabajo. El pago que le ofrecí era bueno, y él también necesitaba el dinero. Le expliqué dónde estaba la casa y qué tipo de trabajo íbamos a hacer, pero no le mencioné nada sobre las voces o sobre la extraña sensación que me daba el lugar. «Suena fácil», dijo. «Una casa vieja que necesita arreglos. Lo hemos hecho 1000 veces. ¿Qué puede salir mal?» Si hubiera sabido lo que estaba por pasar, jamás le habría pedido que me acompañara. Si hubiera imaginado lo que esa casa le iba a hacer a mi familia, habría tomado el dinero de don Aurelio y se lo habría regresado ese mismo día. Pero no sabía nada de eso. Solo sabía que no quería estar solo en esa casa ni un día más. El tercer día de trabajo, Esteban y yo llegamos temprano. Don Aurelio nos dejó con todas nuestras herramientas y se fue, prometiendo regresar al final del día como siempre. Esta vez había traído más equipo. Una escalera grande para trabajar en el techo, algunas piezas de repuesto para las ventanas y pintura nueva para las paredes. «Está bien rara esta casa», me dijo Esteban mientras quitábamos los tablones de otra ventana. «Se siente pesada, ¿no? Como si estuviera llena de gente aunque no haya nadie». Me alegró saber que él también lo sentía. No estaba loco. No me estaba imaginando cosas. «¿Has escuchado algo extraño?», le pregunté. «¿Cómo qué?» «No sé, voces, susurros, cosas así». Esteban se detuvo en lo que estaba haciendo y me miró con esa expresión que ponía cuando creía que alguien le estaba tomando el pelo. «¿Voces? Roberto, no me digas que le tienes miedo a una casa vacía». «No es miedo», mentí. «Es solo que ayer escuché cosas raras». «¿Qué tipo de cosas raras?». Le conté sobre los susurros del pozo, sobre las voces que decían mi nombre en zapoteco. Esteban se rió, pero no era una risa burlona. Era una risa nerviosa, como la que uno suelta cuando está tratando de convencerse de que no tiene miedo. «Seguramente era el viento», dijo. «O algún animal que vive por aquí. Los mapaches hacen ruidos muy raros, parecen voces humanas a veces». Quise creerle, de verdad quise creerle. Pero cuando llegó la hora del almuerzo y salimos al patio trasero, las voces regresaron. Esta vez no solo las escuché yo. Estábamos sentados bajo la sombra de un árbol grande, comiendo nuestros tacos y tomando agua fresca que Carmen nos había preparado en el termo. El día estaba caluroso y el silencio era completo, como siempre en ese lugar. Entonces empezaron los susurros. Al principio fueron muy bajitos, como si vinieran de muy lejos, pero poco a poco se fueron haciendo más claros, más cercanos. Y esta vez no solo decían mi nombre, también decían el de Esteban. «Roberto, Esteban, Roberto, Esteban, vengan, vengan acá, vengan con nosotros». Esteban dejó de comer. Su cara se puso pálida y sus manos empezaron a temblar. «¿Escuchas eso?», me preguntó con voz quebrada. «¿Sí? ¿De dónde viene?». Señalé hacia el pozo. Las voces se escuchaban más fuertes cerca de ahí, como si vinieran del fondo, de muy abajo en la tierra.
Esteban se levantó despacio y se acercó al pozo. Yo lo seguí, aunque todo mi cuerpo me gritaba que corriera en dirección contraria. «Roberto», susurraron las voces. «Esteban, bajen con nosotros, hemos estado esperando, tanto tiempo esperando». Mi primo puso su oído contra uno de los tablones que cubrían el pozo, tratando de escuchar mejor. Su cara se puso más pálida de lo que ya estaba. «Hay gente ahí abajo», me dijo con voz temblorosa. «Gente atrapada. Tienen que haber caído. Tenemos que sacarlos». «No», le dije jalándolo del brazo. «Don Aurelio me dijo que no nos acercáramos. Dijo que era peligroso». «Pero hay gente ahí abajo, Roberto. Los podemos escuchar, están pidiendo ayuda». Las voces se hicieron más fuertes, más desesperadas. Ya no susurraban. Ahora hablaban claro, en zapoteco y en español, mezclando las dos lenguas como hace la gente mayor del pueblo. «Ayúdennos. Sáquennos de aquí. Hemos estado esperando tanto tiempo en la oscuridad». Esteban empezó a quitar los tablones que cubrían el pozo. Yo traté de detenerlo, pero él era más fuerte que yo y estaba como poseído por la necesidad de ayudar a esas voces. «Esteban, no. Tenemos que ayudarlos, Roberto. Son personas, están atrapadas». Quitó el último tablón y los dos nos asomamos al pozo. Lo que vimos ahí abajo cambió nuestras vidas para siempre. El pozo era mucho más profundo de lo que esperábamos. La oscuridad se tragaba la luz del sol como si fuera un hoyo negro que no tuviera fondo. Pero no estaba vacío. En el fondo, muy abajo, podíamos ver formas que se movían. Sombras que parecían personas, pero que no se comportaban como personas normales. Se movían de manera extraña, como si flotaran en el aire en lugar de caminar. Y cuando levantaron sus rostros hacia nosotros, vimos que tenían los mismos ojos que los retratos de la casa. Esos ojos oscuros, profundos, que parecían estar llenos de una tristeza que no tenía fin. Pero lo más terrible no era lo que veíamos, era lo que sentíamos. Una atracción inexplicable, una necesidad irresistible de bajar con ellos, de saltar al pozo y reunirnos con esas figuras en la oscuridad. Era como si algo dentro de nosotros nos jalara hacia abajo, como si perteneciéramos ahí con ellos. «Vengan», dijeron las voces ahora más claras que nunca. «Vengan a casa, vengan con la familia. Hemos estado esperando tanto tiempo». Esteban dio un paso hacia adelante como si fuera a saltar. Yo lo agarré del brazo justo a tiempo y lo jalé hacia atrás. «¡Ah!», se le grité. «¡Esteban, reacciona!». Él parpadeó varias veces como si despertara de un sueño profundo. Su cara estaba empapada de sudor y sus manos temblaban incontrolablemente. «¿Qué está pasando aquí, Roberto? ¿Qué es eso que está ahí abajo?». No le pude responder porque yo mismo no sabía qué era. Solo sabía que teníamos que taparlo otra vez, que teníamos que alejarnos de ahí lo más rápido posible. Entre los dos volvimos a poner los tablones sobre el pozo, asegurándolos con la cadena oxidada. En cuanto el pozo quedó cubierto, las voces se detuvieron, pero el silencio que regresó no era de alivio. Era un silencio cargado, pesado, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Regresamos a la casa corriendo, pero cuando entramos, nos dimos cuenta de que algo había cambiado. Los retratos en las paredes se veían diferentes. Las personas en las fotografías ya no estaban mirando al frente como antes. Ahora todos nos miraban directamente a nosotros, siguiendo cada uno de nuestros movimientos con esos ojos oscuros que parecían estar vivos. «Roberto», me dijo Esteban con voz temblorosa, «vámonos de aquí, ahora mismo. No me importa el dinero, no me importa nada. Este lugar no está bien». Yo estaba de acuerdo con él, pero cuando tratamos de salir la puerta no se abría. La cerradura funcionaba bien, podíamos darle vuelta a la llave sin problemas, pero la puerta se quedaba cerrada como si alguien del otro lado la estuviera empujando para mantenerla así. «Empuja más fuerte», le dije a Esteban. Los dos pusimos todo nuestro peso contra la puerta, pero no se movía ni un centímetro. Fuimos corriendo hacia las ventanas, pero los tablones que habíamos quitado esa mañana estaban de vuelta en su lugar, clavados desde afuera. Era imposible. Nosotros los habíamos quitado, los habíamos puesto en una pila junto al patio. No había manera de que estuvieran de vuelta en las ventanas. Estábamos atrapados. «¡Auxilio!», gritó Esteban. «¡Que alguien nos ayude!».
pero sabíamos que era inútil. La casa estaba demasiado lejos del pueblo, demasiado escondida en el bosque. Nadie podía escucharnos. Los retratos en las paredes empezaron a cambiar más. Ahora las personas en las fotografías no solo nos miraban, también sonreían, pero no eran sonrisas amables o felices. Eran sonrisas frías, como si supieran algo que nosotros no sabíamos, como si estuvieran esperando que pasara algo terrible. Entonces escuchamos los pasos. Al principio venían de arriba, del piso superior. Pasos lentos, pesados, como si alguien caminara sin prisa por las habitaciones de arriba. Pero sabíamos que ahí arriba no había nadie. Habíamos revisado cada cuarto, cada rincón. La casa estaba vacía. Los pasos se fueron acercando a las escaleras. Escuchamos cómo bajaban escalón por escalón, despacio, tomándose su tiempo. Esteban y yo nos pegamos contra la pared más alejada de las escaleras, abrazando nuestras herramientas como si fueran armas. «¿Quién está ahí?», grité. «¿Qué quiere?». Los pasos se detuvieron. El silencio regresó por unos segundos que se sintieron como horas. Luego escuchamos una voz de mujer, mayor, que hablaba en zapoteco con el acento de mi abuela. «Hijos míos», dijo, «¿por qué tienen miedo? Esta es su casa, esta siempre ha sido su casa». Una figura apareció al final de las escaleras. Era una mujer anciana, vestida de negro como las viudas del pueblo. Tenía el cabello blanco recogido en un chongo y llevaba un rebozo sobre los hombros. Su piel era muy pálida, casi transparente, y tenía esos mismos ojos oscuros que todos los retratos. Pero lo más extraño era que podía verla, pero también podía ver a través de ella, como si fuera de humo o de neblina. «No tengan miedo», siguió diciendo en zapoteco. «Yo soy Esperanza Ramírez. Esta era mi casa cuando estaba viva. Aquí nacieron mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Aquí vivimos durante muchos años, felices y en paz». Se fue acercando a nosotros muy despacio, flotando más que caminando. Sus pies no tocaban el suelo. Pero entonces vinieron los problemas, continuó. La sequía, la enfermedad. Uno por uno mi familia empezó a irse. Primero los niños tan pequeños, tan inocentes, luego los jóvenes. Al final, solo quedé yo. Esteban trató de hablar, pero no le salía la voz. Yo tampoco podía mover la boca. Era como si el aire se hubiera vuelto tan espeso que no podíamos respirar ni hablar. Cuando me di cuenta de que yo también me estaba yendo, tomé una decisión, dijo Esperanza. No podía dejar que mi familia desapareciera para siempre. No podía permitir que esta casa se quedara vacía. Así que los junté a todos. Los llevé al lugar donde podrían estar seguros, donde podrían esperarme. Señaló hacia el patio trasero, hacia donde estaba el pozo. Ahí están todos, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, esperándome. Esperando que alguien venga a hacerles compañía. Han estado solos tantos años, tan solos en la oscuridad. La temperatura de la habitación bajó de repente. Podíamos ver nuestro aliento cuando respirábamos como si estuviéramos en el invierno más frío del año. «Ustedes vinieron a arreglar la casa», siguió diciendo Esperanza. «Qué bueno. Pero para que la casa esté completa otra vez, necesita tener familia. Necesita tener gente que la habite, que la ame, que nunca se vaya». Más figuras empezaron a aparecer. Salían de las paredes, de los retratos, del aire mismo. Hombres, mujeres, niños, todos vestidos con ropa de diferentes épocas, todos con esos ojos oscuros, todos flotando como si fueran de humo. «Bienvenidos a la familia», dijeron todas las voces al mismo tiempo. «Bienvenidos a casa». Esteban finalmente logró hablar. «Nosotros no pertenecemos aquí», dijo con voz quebrada. «Nosotros tenemos nuestras propias familias, tenemos nuestras propias casas». «Ya no», respondió Esperanza. «Ahora pertenecen aquí, ahora son parte de nosotros». Las figuras se fueron acercando, formando un círculo alrededor de nosotros. Podía sentir cómo el frío que venía de ellas me calaba hasta los huesos. Podía sentir cómo mi propia fuerza se iba yendo, como si me la estuvieran robando poco a poco. «No se resistan», susurraron todas las voces. «Es mejor si no se resisten. Duele menos si se dejan llevar». Esteban cayó de rodillas. Sus ojos se estaban poniendo opacos.
como si se estuviera desvaneciendo por dentro. Yo sabía que me estaba pasando lo mismo. Podía sentir cómo algo dentro de mí se iba apagando, como una vela que se consume poco a poco. Entonces recordé algo que me había dicho mi abuela cuando era niño. Algo sobre los espíritus y cómo protegerse de ellos. Saqué de mi bolsillo la medalla de la Virgen de Guadalupe que siempre llevaba conmigo, la que me había regalado mi madre el día de mi primera comunión. Virgen Santa, susurré con la poca voz que me quedaba. Protégenos. La medalla empezó a brillar con una luz suave pero intensa. Las figuras que nos rodeaban retrocedieron, como si la luz las quemara. «¡Esteban!», le grité. «¡Esteban, levántate!». Mi primo abrió los ojos y vio la luz de la medalla. Entre los dos nos las arreglamos para llegar hasta la puerta. Esta vez sí se abrió, como si la luz hubiera roto lo que la mantenía cerrada. Salimos corriendo hacia el bosque, sin voltear atrás, sin detenernos. Corrimos hasta que nuestros pulmones se quemaron, hasta que nuestras piernas no pudieron más, hasta que llegamos al camino principal. Don Aurelio estaba ahí, esperándonos en su camioneta. Pero cuando nos vio llegar corriendo, con la cara llena de terror, su expresión cambió. Ya no se veía como el hombre nervioso que nos había contratado. Ahora se veía satisfecho. «¿Ya terminaron?», nos preguntó con una sonrisa extraña. «¿Usted sabía?», le grité. «¿Usted sabía lo que había en esa casa?». «Por supuesto que sabía», respondió tranquilamente. «Esperanza Ramírez es mi bisabuela, y ustedes iban a ayudarla a completar la familia otra vez». «Está loco», le gritó Esteban. «Esa casa está embrujada, esa gente está muerta», lo interrumpió don Aurelio. «Han estado muertos durante décadas, pero siguen ahí esperando, siempre esperando que alguien venga a hacerles compañía». Nos subimos a la camioneta sin que él nos lo pidiera. Solo queríamos alejarnos de ahí lo más rápido posible, pero durante todo el camino de regreso al pueblo, don Aurelio siguió hablando. «Mi bisabuela Esperanza era una mujer muy inteligente», nos dijo. Cuando se dio cuenta de que toda su familia se estaba enfermando, de que todos iban a desaparecer, decidió que era mejor mantenerlos unidos. Los envenenó a todos, uno por uno, con plantas que conocía del bosque. Los puso en el pozo para que estuvieran juntos para siempre. «¿Por qué nos está contando esto?», le pregunté. «Porque necesito que entiendan que no pueden hablar de lo que vieron. Nadie les va a creer, pero si insisten, si siguen contando la historia, mi bisabuela va a ir a buscarlos. Va a ir a sus casas, va a encontrar a sus familias». Su voz se había vuelto fría, amenazante, y cuando eso pase, van a desear haber aceptado su invitación desde el principio. Nos dejó en el pueblo y se fue sin decir nada más. Esa noche Esteban vino a mi casa. Los dos estábamos demasiado asustados para estar solos. «¿Qué vamos a hacer?», me preguntó. «No lo sé», le respondí. «Pero tenemos que irnos de aquí, tenemos que irnos lejos». Esa fue la última noche que pasé en San Bartolo, Coyotepec. Al día siguiente, muy temprano, desperté a Carmen y a mis hijos. Les dije que teníamos que irnos, que había conseguido trabajo en otra ciudad. No les expliqué la verdad. No les podía explicar la verdad. ¿Cómo le dices a tu esposa que tienes que abandonar todo lo que conoces porque una casa llena de espíritus te va a perseguir hasta que te unas a ellos? Carmen no entendía por qué teníamos que irnos tan rápido. ¿Por qué no podíamos esperar aunque fuera una semana para organizarnos mejor? Pero cuando vio mi cara, cuando vio el terror en mis ojos, no hizo más preguntas. Solo empacó lo más necesario y se subió a nuestra camioneta vieja con los niños. Esteban también se fue ese mismo día. Se llevó a su familia hacia el norte, hacia Tijuana, donde tenía un hermano que le podía conseguir trabajo. Antes de irse, vino a despedirse. «¿Crees que nos van a seguir?», me preguntó. «No lo sé», le respondí. «Pero no podemos quedarnos para averiguarlo. ¿Y si nos siguen de todas maneras? ¿Y si no importa qué tan lejos vayamos?». No le pude responder porque yo tenía el mismo miedo. El mismo terror de que, sin importar dónde fuéramos, una noche íbamos a despertar y encontrar a Esperanza Ramírez parada junto a nuestras camas, con esa sonrisa fría y esos ojos oscuros, invitándonos a regresar a casa. Nos fuimos a la Ciudad de México. Era el lugar más grande y lejano que conocíamos,
donde pensábamos que podríamos desaparecer entre la multitud, donde pensábamos que los espíritus de una casa en el bosque de Oaxaca no nos podrían encontrar. Los primeros meses fueron difíciles. Conseguir trabajo sin conocer a nadie, encontrar un lugar donde vivir con el poco dinero que habíamos podido traer, acostumbrar a los niños a una ciudad tan grande y ruidosa después de haber vivido toda su vida en un pueblo pequeño. Pero poco a poco las cosas se fueron acomodando. Encontré trabajo en una constructora. Carmen consiguió empleo limpiando casas. Los niños se inscribieron en una escuela cerca de donde vivíamos. Durante unos meses, casi logré convencerme de que habíamos dejado todo atrás, de que estábamos a salvo. Debí haber sabido que no era verdad. La primera señal llegó 3 meses después de habernos mudado. Carmen estaba lavando los platos después de la cena cuando me dijo que había escuchado algo extraño. Anoche, cuando ya estábamos todos dormidos, escuché que alguien tocaba la puerta, me dijo. Pero cuando me levanté a ver no había nadie. ¿Estás segura de que no fue tu imaginación? No, Roberto. Escuché claramente. 3 golpes suaves como si fuera alguien conocido, alguien que no quería despertar a los vecinos. Pero cuando abrí, el pasillo estaba vacío. Traté de decirme que era coincidencia, que en una ciudad tan grande era normal escuchar ruidos extraños de vez en cuando, que no tenía nada que ver con lo que había pasado en la casa de los Ramírez. Pero al día siguiente, mi hijo menor llegó de la escuela con una historia que me puso la piel chinita. Papá, me dijo, había una señora parada afuera de mi salón hoy. Una señora muy viejita vestida de negro. Me estaba mirando por la ventana durante toda la clase. ¿Y qué pasó? ¿Le dijiste a tu maestra? Sí, pero cuando la maestra salió a ver, la señora ya no estaba. Y después mi maestra me dijo que era imposible que hubiera una señora ahí, porque estamos en el 2º piso, y no hay manera de que alguien se pare afuera de la ventana. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la sala mirando hacia la ventana, esperando ver una figura vestida de negro parada en la calle. No vi nada, pero sabía que estaba ahí. Podía sentirla, esperando, observando, planeando cuál sería el momento perfecto para acercarse. Las visitas se fueron haciendo más frecuentes. Carmen empezó a escuchar los golpes en la puerta todas las noches. Mis hijos veían a la señora vestida de negro en diferentes lugares, afuera de la escuela, en el parque donde jugaban, en la tienda donde comprábamos la comida. Siempre era la misma descripción. Una mujer anciana, muy pálida, con el cabello blanco recogido en un chongo, vestida completamente de negro. Y siempre tenía esos ojos oscuros que parecían conocerlos, que parecían estar llamándolos. Decidí que teníamos que mudarnos otra vez, esta vez más lejos. Conseguí trabajo en Guadalajara y nos fuimos sin avisar a nadie, sin despedirnos de los pocos amigos que habíamos hecho en la Ciudad de México. Pero no sirvió de nada. En Guadalajara, la señora de negro siguió apareciendo. Ahora no solo se conformaba con pararse afuera de las ventanas o tocar la puerta en las noches. Ahora entraba a nuestros sueños. Carmen empezó a tener pesadillas todas las noches. Soñaba que estaba de vuelta en la casa de los Ramírez, pero esta vez no podía salir. En sus sueños, Esperanza la llevaba de la mano hacia el pozo del patio, susurrándole en zapoteco que ya era hora de reunirse con la familia. Mis hijos también empezaron a tener los mismos sueños. Se despertaban gritando en medio de la noche, diciendo que la señora vestida de negro había estado en sus cuartos, invitándolos a ir con ella a un lugar donde podrían jugar con otros niños para siempre. Yo era el único que no soñaba con ella, pero era porque ya no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba las voces del pozo. Roberto, Roberto, ven a casa, Roberto. Tu familia te está esperando. Traté de hablar con sacerdotes, con curanderos, con cualquier persona que pudiera ayudarnos. Pero nadie sabía qué hacer con algo así. Algunos me decían que era mi conciencia culpable, que había hecho algo malo y por eso me sentía perseguido. Otros me sugerían que fuera al doctor, que tal vez necesitaba medicinas para los nervios. Nadie me creía. Y los pocos que parecían creerme, me decían que no había nada que pudieran hacer, que los espíritus como Esperanza Ramírez no se daban por vencidos fácilmente, que seguirían persiguiéndonos hasta conseguir lo que querían.
Nos mudamos 5 veces en 2 años. De Guadalajara a Monterrey, de Monterrey a Puebla, de Puebla a Veracruz, de Veracruz a Mérida. En cada ciudad era lo mismo. Los primeros días de calma, la esperanza de que esta vez sí habríamos logrado escapar. Y después, las visitas de la señora de negro. Pero lo peor no era que nos siguiera a donde fuéramos. Lo peor era ver cómo mi familia se iba desmoronando poco a poco. Carmen empezó a perder peso. No podía comer, no podía dormir, no podía concentrarse en nada. Se la pasaba mirando por la ventana, esperando ver a Esperanza Ramírez parada en la calle. Los médicos decían que era depresión, pero yo sabía que era algo mucho peor. Era como si algo dentro de ella se estuviera apagando. Mis hijos dejaron de jugar, dejaron de reírse, dejaron de ser niños. Se volvieron callados, asustadizos, siempre mirando por encima del hombro como si esperaran que alguien los siguiera. Sus calificaciones en la escuela empezaron a bajar. Los maestros me llamaban para preguntarme qué estaba pasando en casa, por qué mis hijos habían cambiado tanto, y yo no podía explicárselos. No podía decirles que mis hijos vivían con terror constante, porque los espíritus de una familia que había vivido hace décadas en una casa abandonada de Oaxaca no los dejaban en paz. Al final mi familia no pudo soportar más. Carmen me dijo una mañana, después de otra noche sin dormir, que no podía seguir así, que se llevaba a los niños con su hermana a Estados Unidos, donde pensaba que podrían estar más seguros. «Ven con nosotros», me suplicó. «Podemos empezar de nuevo en otro país, podemos dejar todo esto atrás». Quise irme con ellos. Quise tomarlos de la mano y correr lo más lejos posible. Pero sabía que no serviría de nada. Sabía que sin importar dónde fuéramos, Esperanza Ramírez nos iba a encontrar. Y sabía que mientras estuvieran conmigo, mi esposa y mis hijos nunca estarían seguros. Así que los dejé ir. Les di todo el dinero que tenía ahorrado, los llevé al aeropuerto y los vi subirse a un avión que los llevaría lejos de mí, lejos del terror que yo había traído a sus vidas. Eso fue hace 6 meses. Desde entonces vivo solo, en un cuarto pequeño en el centro de Mérida. Ya no trabajo como albañil. No puedo mantener un trabajo porque no puedo dormir, porque no puedo concentrarme en nada que no sea el terror constante de saber que ella está cerca. Esperanza Ramírez ya no se conforma con aparecerse solo en las noches. Ahora la veo durante el día también, parada en las esquinas, siguiéndome por la calle, sentada en el parque donde voy a veces para tratar de distraerme. Siempre con esa sonrisa fría, siempre con esos ojos que parecen conocerme mejor de lo que yo me conozco a mí mismo. Y cada día que pasa siento que mi resistencia se debilita un poco más. Cada día es más difícil recordar por qué sigo luchando, por qué sigo huyendo. Cada día es más tentador simplemente rendirme, aceptar su invitación, ir con ella de vuelta a la casa en el bosque y reunirme con la familia Ramírez para siempre. Llamé a Esteban la semana pasada. Su hermano en Tijuana me dijo que había desaparecido hace 2 meses, que salió de su casa una noche para comprar cigarros y nunca regresó, que la policía lo había buscado por todas partes, pero era como si se hubiera desvanecido en el aire. Pero yo sé dónde está Esteban. Está en el pozo detrás de la casa de los Ramírez con el resto de la familia esperándome. Ayer recibí una carta. No tenía remitente, no tenía estampilla postal. Simplemente apareció debajo de mi puerta como si alguien la hubiera deslizado ahí durante la noche. La carta decía: «Roberto, ya es hora de venir a casa. Tu familia te está esperando. Esteban te está esperando. Todos estamos esperando. No puedes huir para siempre. No puedes seguir lastimando a la gente que amas solo por tu necedad de no aceptar lo inevitable. Ven a casa, Roberto. Ven donde perteneces». Estaba firmada por Esperanza Ramírez. Esta noche voy a regresar a San Bartolo, Coyotepec. Voy a ir a la casa en el bosque. Voy a caminar hasta el patio trasero. Y voy a quitar los tablones del pozo una vez más. Pero esta vez, cuando escuche las voces que me llaman desde abajo, no voy a resistirme. Esta vez voy a hacer lo que debí haber hecho desde el principio. Voy a bajar con ellos. No es que quiera hacerlo, es que ya no tengo opción. He destruido la vida de mi familia, he perdido todo lo que me importaba, ¿y para qué?
para ganar unos cuantos meses más de una vida que ya no vale la pena vivir. Al menos en el pozo voy a estar con gente otra vez. Al menos ahí no voy a estar solo. Espero que mi esposa y mis hijos puedan hacer una vida nueva en Estados Unidos. Espero que, cuando yo ya no esté, Esperanza Ramírez los deje en paz. Espero que puedan olvidarse de mí, que puedan ser felices otra vez. Si alguien encuentra esta carta, si alguien lee esta historia, por favor no vayan a buscar la casa de los Ramírez. No traten de confirmar si es verdad o no. Simplemente aléjense de San Bartolo Coyotepec. Aléjense de cualquier trabajo que les ofrezca don Aurelio. Aléjense de cualquier casa abandonada en el bosque. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas. Algunas familias es mejor no conocerlas nunca. Y algunos trabajos no vale la pena aceptarlos, sin importar cuánto dinero ofrezcan. Ya es de noche. Ya es hora de ir a casa.